Bien, el valor del dinero en el tiempo, parte 2. La semana pasada hablamos nosotros acerca de la importancia de medir el valor del dinero cuando el tiempo pues transcurre, ¿verdad? No es lo mismo tener un peso hoy que tenerlo dentro de 6 meses o tenerlo dentro de 6 meses y no tenerlo hoy. Son situaciones distintas, ¿verdad? El hecho de tener el dinero hoy pues implica un costo de oportunidad o tenerlo en el futuro pues también implica lo mismo y representan situaciones eh, importantes, ¿no? Debemos de saber cuánto vale el dinero exactamente en un tiempo futuro en comparación al presente o viceversa, cuánto vale en el presente algo que pudiéramos tener en el futuro. Hablábamos del valor presente, del valor futuro, de las anualidades, que es una serie de pagos periódicos e iguales, que hay diferentes tipos de anualidades, anticipadas, vencidas, hay flujos mixtos, ¿verdad? Y hay pues una serie de eh, problemas que se pueden resolver teniendo conocimiento del tema al cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en las fórmulas que vimos la semana pasada, pues podemos despejar cualquiera de las variables que la componen y en un problema encontrar esa variable que posiblemente sea la que nos pregunta, ¿no? Quiero decir que si tenemos nosotros un problema, me voy a ir a la fórmula del interés compuesto que vimos la semana pasada, pues podemos tener un problema donde tengamos el valor presente, tengamos el valor futuro, tengamos la tasa de interés y a lo mejor lo que nos preguntan es el tiempo en el cual nosotros podemos obtener esos resultados. Pues de estas fórmulas despejamos esa variable, ¿verdad? Podemos despejar M o E o I o N. Podemos hacer varios ejercicios para poder encontrar tanto la tasa de interés como el número de periodos, ¿verdad? O bien el valor presente o el valor futuro, e igual con las anualidades. El día de hoy vamos a hablar acerca de las tasas de interés, básicamente. La tasa de interés, como nosotros sabemos, es un elemento esencial en los mercados financieros, a tal grado que cuando el Banco de México se pronuncia sobre un incremento en la tasa de interés, pues tiene una repercusión en toda la economía, aunque nosotros no tengamos eh, dinero invertido o no tengamos deudas, ¿verdad? Aunque nosotros compremos todo de contado y recibamos nuestro pago en efectivo y no tengamos mucho que ver con el sistema financiero, porque pues la tasa de interés jamás nos es factor de decisión. Sin embargo, sí nos afectan las tasas de interés, ¿verdad? Sabemos nosotros que aunque no tengamos ninguna relación con el sistema financiero, pues en el momento de que las empresas buscan crecer, buscan invertir, pues van a verse limitadas cuando las tasas de interés se van hacia arriba. Y eso pues va a generar menos producción que a la vez se va a traducir en menos empleo, ¿verdad? Entonces sí nos repercuten las tasas de interés a todos los que formamos parte de una economía, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar un poquito de ellas, ¿verdad? Porque pues hay todavía más información o hay más literatura sobre las tasas de interés. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las tasas de interés fraccionarias y la tasa de interés efectiva, ¿verdad? A diferencia de la tasa de interés nominal. Hay otras formas de explicar las tasas de interés en nominales y reales, ¿verdad? Y hay tasas activas y tasas pasivas. Vamos a iniciar hablando de las tasas de interés de capitalización fraccionaria. Como el tema no es muy extenso, yo creo que vamos a verlo antes de la hora, ¿no? Vamos a terminar un poco antes. Y si les parece, pues vamos a comenzar con este
este concepto, tasas de interés de capitalización fraccionaria. Una tasa de interés compuesto anual puede capitalizar más de una vez al año, es decir, se puede cargar el interés sobre el capital el número de veces que la capitalización lo establezca. Esto es, si se expresa, por ejemplo, una tasa de interés del 12% anual con capitalización mensual, significa que la tasa se debe dividir entre 12 y cargarse cada mes 1% de interés compuesto sobre el monto establecido. Tal vez esto parezca un poco confuso, rebuscado o complejo. No es así, ¿verdad? A la capitalización de este tipo se le llama fraccionaria. ¿Por qué? Porque es en una fracción del año, en una fracción de un periodo de 365 días. A la tasa de interés anual, ¿sí? Se le puede dividir de manera fraccionaria. Es decir, puede capitalizar en cualquier periodo de tiempo que se establezca en un contrato. Por lo tanto, se le llama así. Fraccionaria. ¿Fracción de qué? De un año. Bien. Por lo tanto, nosotros tenemos diferentes capitalizaciones, diferentes formas de expresar la tasa. Así decimos nosotros, una tasa de interés anual, no hablamos más que en ese término. ¿Por qué? Porque su capitalización es una, ¿sí? Una tasa de interés compuesto anual. Si hablamos de una tasa de interés anual con capitalización semestral, entonces ya hablamos de que esta tasa tiene 2 periodos de capitalización. ¿Cuántos semestres hay en el año? 2. Entonces dividimos la tasa entre 2. Cuando la tasa es de un porcentaje anual, tasa de interés anual con capitalización cuatrimestral, pues sabemos que tiene 3 periodos cuatrimestrales el año. Entonces lo dividimos entre 3. Si esta es trimestral, el número de capitalizaciones es 4. 4 periodos de 3 meses tiene el año. Por eso decimos la tasa de interés entre 4. La tasa bimestral. Si nosotros hablamos de una tasa anual con capitalización bimestral, estamos refiriéndonos a una que capitaliza 6 veces al año. 6 bimestres tiene un año. Y por último, si hablamos de una tasa mensual, perdón, de una tasa de interés anual con capitalización mensual, pues estamos refiriéndonos a una que capitaliza 12 veces al año, puesto que es el número de meses que componen un año. Así puede haber tasa de interés anual con capitalización quincenal, que sería el doble, 24, o semanal, que sería 52, o diaria, que sería 365. Hay una capitalización continua, que es con el número E, ¿verdad? Exponencial. Esa tasa pues capitaliza de manera continua y de manera creciente rápidamente. Las más usadas pues son las que tenemos nosotros aquí en esta diapositiva, ¿no? Semestral, que es de 2 periodos, cuatrimestrales de 3, trimestral de 4, bimestral de 6 y mensual de 12. ¿Qué tratamiento se les da a estas tasas? Bueno, pues en la fórmula del interés compuesto que tenemos aquí en la pantalla, si se fijan, la tasa de interés está dividida entre una variable m y luego el exponente está a la n por m. Eso me indica que pues la tasa capitaliza de manera fraccionaria. Por ejemplo, el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i sobre m a la n por m. Si m fuera 1, pues sería i sobre 1 es igual a i. N por 1, pues sería n. Por eso si la capitalización es anual, pues la fórmula es como la que vimos la sesión pasada o la semana pasada. Cuando tiene capitalización fraccionaria, simplemente agregamos el número de capitalizaciones, que es la letra M. Por ejemplo, tenemos aquí, determina el valor que alcanzarán 1,000 pesos dentro de 5 años, a una tasa del 12% anual con capitalización semestral. El 12% anual con capitalización semestral, es decir,
va a capitalizar 2 veces al año. Por lo tanto, vamos a dividir la del 12% entre 2 y hacemos en la fórmula, el valor futuro va a ser igual a 1000 por 1 más 0.12, que es la tasa de interés anual, sobre 2, que es el número de capitalizaciones al año, elevado a la 5, que son 5 años, por 2, que es el número de capitalizaciones cada año, es decir, va a ser elevada a la 10. El resultado pues de esta fórmula o de este ejercicio que tenemos aquí, si lo pueden resolver con la calculadora ustedes, aquí me va a quedar este 0.06, ¿verdad? El punto 12 entre 2 es 0.06 y en el numerador pues va a ser a la 10, ¿verdad? Ese va a ser el resultado que obtendremos aquí. Si alguien ya usó la calculadora o ya lo tiene por ahí, pues nos puede dar el resultado. Maestro, me sale 1790.84. 1790.84. ¿Les parece si lo verificamos? 1.06 elevada a la 12 por, me da 2000, es 1.06 a la 10, me elevé a la 12, elevada a la 10, da 1790.84. Muy bien, exactamente así como dice su compañera, ¿no? Disculpe, maestro, Sí, una duda. En la lámina anterior, sí. ¿lo puede poner? Me quedé con la duda porque se me hace que tiene un error. Donde dice trimestral, cuatrimestral, es al revés, ¿no? Es que son cuatrimestres, son 4 meses. Y está en el de 3. ¿Cuántos periodos de 4 meses tiene el año? Mm, 3, ¿no? bueno, Enero, febrero, marzo, abril, son 4 meses. Mayo, junio, 4. julio, agosto, son 4 meses, ya van 2. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son 4 meses, son 3 periodos. Son 3 capitalizaciones. Ah, ok, pensé que... No, en el nombre. Pensé Sí. que estaba mal cuatrimestral y trimestral, Bueno, pensé. aquí usamos el concepto de tetramestral, ¿verdad? Pero es cuatrimestre. Son son periodos de 4 meses. ¿Sí? Y en el siguiente son trimestrales, es decir, son periodos de 3 meses. ¿Cuántos periodos de 3 meses tiene el año? Pues 4. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Y así el que sigue, bimestrales. ¿Cuántos periodos de 2 meses? Pues tiene 6. Por eso dividimos la tasa entre 6 y cuando es mensual, pues entre 12. Ok, maestro, disculpe. Aquí sí, no te preocupes, simplemente aquí en esta, pues sería igual ahí, ¿verdad? Ahí no hay operación que hacerle, pues divides cualquier número entre 1, pues es el mismo número, ¿no? Ahí le voy a dejar esa ahí para que quede constancia. ¿Sí? Sí, maestro. Bueno, muy bien, pues sí, exactamente ese es el resultado que nos da su compañera. El valor futuro de 1000 pesos depositados en una cuenta que pagan el 12% anual con capitalización semestral en 5 años van a llegar a ser 1790.84. Igual, para calcular el valor presente de un valor futuro, pues si se fijan la fórmula es la misma de la vez pasada, elevada a la menos n, pero aquí es a la menos n por m. El resultado pues no debe dar el mismo, ¿no? Si yo quiero saber el valor presente de 1790.84, si hago esta operación me debe de quedar, el valor presente debe ser igual a 1000, ¿verdad? Donde m es el número de capitalizaciones al año. No sé si quieran hacer la operación en en sentido inverso y les debe dar el mismo resultado, los 1000.
los 1,000 pesos, ¿verdad? Maestro, en el elevado a menos 10, A la ¿sería? menos 10, ¿sí? Sí, sale el mismo resultado. ¿Verdad? Es el mismo resultado. Es 1,000 pesos el resultado. Aquí le voy a poner igual a 1,000, ¿verdad? Para que, pues, eh, sepamos que se puede hacer el cálculo inverso. Igual para las fórmulas las anualidades, pues la tasa de interés capitaliza de manera fraccionaria, pues se hace el mismo tratamiento, la tasa de interés sobre m. Y si está elevado a la n, pues es a la n por m, ¿verdad? Bueno, ahora las tasas de interés también las hay llamadas nominales y efectivas de interés anual. En muchas ocasiones, los tomadores de decisiones financieras deben hacer comparaciones entre diferentes fuentes de financiamiento, debido a que existen costos de capital o tasas de interés distintas o diferentes. De ahí que se hace indispensable comparar las tasas de manera objetiva, es decir, tratar de compararlas en los mismos términos. Para esto debemos diferenciar entre una tasa de interés nominal y una tasa de interés efectiva. La tasa de interés nominal es la tasa de interés contractual que cobra un prestamista o promete pagar en un prestatario. En otras palabras, la tasa de interés nominal es la que nos anuncian, es la que nos dicen generalmente los bancos o las instituciones financieras de crédito, ¿no? A una tasa del 20% anual, a una tasa del 28% anual. Esa es la tasa nominal. Pero ¿cuál es la tasa efectiva? Bueno, pues es esa tasa de interés nominal, ¿verdad? Pero haciéndola o convirtiéndola a la efectiva. Es la tasa de interés anual pagada o ganada en realidad. Es la verdadera tasa que se paga en un crédito. ¿Sí? ¿Alguien quiere entrar? Sí. Bueno. Otro, en el caso de eso es, por ejemplo, una nominal vendría siendo como que un proporcional o como algo no basado y en la efectiva es algo que es real o A ver, es algo de inversión. sí, la tasa de interés nominal es la que aparece anunciada. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? Calcular la tasa efectiva calcular la tasa anual efectiva de una tasa del 8%. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a calcular de esa tasa nominal. La tasa nominal en este ejemplo es el 8%, 8% anual, así nos dicen nada más, ¿sí? ¿Cuál es la tasa efectiva? ¿Cuál es la tasa efectiva anual? La TEA, la tasa efectiva. Bueno, pues la tasa Profe, efectiva, sí. perdón, una pregunta. ¿La TEA es lo mismo que el CAT? El CAT es el costo anual total. Ahí se incluye el IVA o no se incluye el IVA, ¿verdad? Te Ok. dicen de alguna manera. Hasta cierto punto esa es la tasa efectiva, la que realmente vas a pagar. ¿Sí? Bueno, tenemos nosotros el ejemplo con una tasa anual del 8%. Si la capitalización es anual, pues la tasa efectiva es exactamente del 8%. ¿Sí? Pero si la capitalización ya no es anual, sino es fraccionaria, entonces si se fijan del lado derecho, la tasa efectiva anual ya es distinta. Si me dicen que es del 8% anual con capitalización semestral, pues no me van a cobrar el 8, me van a cobrar el 8.16. Si me dicen que la tasa anual es del 8% anual y me esconden la palabra capitalización trimestral, pues me van a cobrar el 8.24 y no el 8. ¿De dónde vienen o cómo se calculan estos datos del lado derecho? Tenemos una formulita que es la que habíamos visto en el interés compuesto, ¿no? Es 1 más i a la n. Aquí lo transformamos un poco en 1 más i sobre m a la m menos 1. Todo eso a la m menos 1.
Así tenemos, por ejemplo, de la del 8%, si es anual, pues es 1 más 0.08 entre 1, 0.08. 1.08 a la 1, 1.08 menos 1, 0.08. Este es el resultado del primer renglón. Si sustituimos en la que es semestral, pues aquí va a ser 1 más 0.04 al cuadrado, que va a quedar 1.0816 menos 1, pues 8.16. Y así sucesivamente. Si es cuatrimestral, es 8.21. Si se fijan, la tasa de interés va creciendo conforme vayan siendo más los periodos de capitalización. Cuando es 1 es del 8, cuando son 2, 8.16, cuando son 3, 8.21, cuando llega a 12, 8.30, ¿verdad? Imagínenlo cuando sea quincenal, pues va a ser más alta, cuando sea semanal, pues mucho más alta, y cuando sea diaria, pues más alta aún lo es, ¿verdad? Entonces, es importante saber que las tasas de interés tienen capitalizaciones a veces continuas y las tasas son más altas de lo que verdaderamente nos están informando. Estos valores demuestran dos aspectos importantes. Las tasas anuales nominal y efectiva son equivalentes para la capitalización anual. Es decir, 8%, como dice aquí el ejemplo, equivale la tasa nominal a la efectiva anual. Es la misma. La tasa efectiva anual se incrementa al aumentar la frecuencia de la capitalización hasta un límite que se alcanza con la capitalización continua, que es lo que les decía, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, siendo mayor el número de capitalizaciones al año, la tasa de interés o la tasa efectiva anual crece y va haciéndose mayor conforme sea ese número de capitalizaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Eso se checa sobre todo en los préstamos, ¿verdad, maestro? ¿Perdón? Se ve todo, sobre todo en los préstamos. Sí, en los préstamos y en el... Lo que pasa es que hay una diferencia importante cuando pides prestado y cuando quieres obtener un rendimiento, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de esas dos diferencias. La tasa porcentual anual, la TPA, dice, si una tarjeta de crédito cobra el 1.5% mensual, la TPA, es decir, la tasa porcentual anual, se obtiene multiplicando la tasa periódica por el número de periodos en un año. Así, por ejemplo, el 1.5 mensual equivale al 18% anual con capitalización mensual. No es otra cosa más que el inverso, ¿no? Divides 18 entre 12 y te da el 1.5. Esa es la tasa porcentual anual. Cuando te dan la tasa mensual, pues tú la multiplicas por 12, si es de capitalización mensual, y te da el 18%. Si es quincenal, pues lo multiplicas por 24. Y si es semanal, lo multiplicas por 52 y te va a dar la tasa porcentual anual. El rendimiento porcentual anual también es una tasa expresada, un número expresado en porcentaje. Es la tasa efectiva anual que paga un producto de ahorro. Es la que cobramos, en otras palabras, si tenemos nuestro dinero en el banco. Por ejemplo, una cuenta que paga el 0.5 mensual tendría un rendimiento porcentual anual del 6.17%. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues se eleva a la 12 esa tasa de interés mensual, es decir, 0.5 en decimales es 0.005. Entonces elevamos 1.005 a la 12 menos 1 y obtenemos la tasa o el rendimiento porcentual anual. ¿Cuánto es lo que me paga el banco? ¿Sí? Si me paga el 0.5 mensual, pues es el 6.17 anual. Cotizar las tasas de interés de préstamos a su tasa nominal anual, la TPA, más baja y las tasas de interés de ahorros a la tasa efectiva anual más alta ofrece dos ventajas. Tiende a estandarizar la revelación a los consumidores y permite a las instituciones financieras cotizar las tasas de interés más atractivas. Esto es, tasas de préstamo bajas y tasas de ahorro altas. Es lo que nosotros buscamos, ¿no? Cuando tenemos dinero
en un excedente de dinero, pues queremos que ese se multiplique y buscamos un rendimiento, ¿verdad? Buscamos tasas de interés o tasas de ahorro altas. Si nosotros vamos a buscar un crédito y pues nos obliga a endeudarnos, pues vamos a buscar tasas de interés más bajas. En ese sentido es el análisis de las tasas. No siempre son las más altas, sino a veces son las más bajas las que nos interesan. Por último, hablaremos de las amortizaciones de préstamos. ¿Qué es la amortización de préstamos? Pues es la determinación de los pagos iguales y periódicos del préstamo, que son necesarias para brindar a un prestamista un rendimiento de interés específico y para reembolsar el principal del préstamo en un periodo determinado. Ustedes en matemáticas financieras pues ya vieron las tablas de amortización. En este tema únicamente nos compete recordarlos, ¿no? Recordar lo que son las amortizaciones de préstamos. Son pagos periódicos en donde se incluyen los intereses y el pago del capital. El programa de amortización de préstamos es un programa de pagos iguales para reembolsar un préstamo. Muestra la distribución de cada pago del préstamo al interés y al principal. Si se acuerdan en su materia de matemáticas financieras, en la parte casi final del curso, pues se ve el tema de la amortización o de las amortizaciones, ¿verdad? Bueno, sí me gustaría comentarles que existen diferentes formas de pues dividir las tasas o clasificarlas, ¿no? Existen ya de manera complementaria para terminar nuestra sesión del día de hoy, pues existen formas de hablar de las diferentes tasas. Por ejemplo, tenemos las tasas de interés activas y las tasas de interés pasivas. ¿Cuál es una y cuál es otra? ¿Qué se diferencia una y la otra? Bueno, pues las tasas de interés activas son las que cobran los bancos o las instituciones financieras, ¿sí? Por los préstamos otorgados. Ahí tenemos nosotros tasas de interés pasivas. Estas serían las primeras. ¿Y cuáles serían las tasas de interés pasivas? Aquí lo pongo mejor, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las tasas de interés pasivas? Lo inverso. Los de los que pagan. El rendimiento de los bancos o las instituciones financieras. Esa es la que pagan, la que nos ofrecen por nuestro dinero los bancos, ¿no? Generalmente, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? La activa. La activa, generalmente, o siempre, ¿verdad? Siempre es mayor a la pasiva. Si no, pues no tendría interés el banco en hacer negocio, ¿no? Su negocio es prestar dinero y pues siempre van a tener una tasa de interés activa muy superior a la tasa pasiva. Ahorita creo que la cuenta de ahorros paga, si ya pagará el 0.2% anual, pues yo creo que es mucho, o el 1% anual es mucho lo que paga. Pero sí nos cobran el 17, el 18, el 25, el 30, hasta el 40% de interés. Y aquellas instituciones que pues cobran un poco más, como las casas de empeño o los créditos que se ven ya mucho en las redes sociales, pues te cobran arriba del 200, 300%, ¿verdad? Que son un verdadero abuso, un verdadero robo. Ahora, tenemos también tasas nominales y tasas reales.
Estas tienen que ver con la inflación, o la diferencia entre ambas es la inflación, ¿sí? Así, la tasa de interés real y la tasa de interés nominal serán iguales a una inflación cero, ¿verdad? Sin embargo, cuando la inflación, que nunca es cero, sino que siempre es una inflación dada, pues cuando la tasa de interés nominal se incrementa, generalmente es porque hay tasas de inflación altas y tenemos que descontarle a la tasa de interés nominal la tasa de interés, perdón, la tasa de inflación. Así, la tasa de interés real, ¿a qué es igual? Pues a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. Disculpe, maestro, ¿qué es la capitalización, verdad? No, esta tasa de interés nominal es un poco, es la misma en términos, en términos, ¿qué será? Lingüísticos o en términos, la terminología es la misma cuando yo hablo acá de tasas de interés nominales, porque es la tasa que te anuncian que te van a pagar. Esa es la tasa nominal, es la tasa de interés contractual, es la misma esta, ¿sí? Cuando yo hablo de tasa efectiva, no hablo de tasa de interés real. La tasa de interés real, a la que hago referencia aquí, es cuando hablamos del fenómeno de la inflación, ¿sí? La inflación, acuérdense, en macroeconomía vieron las variables reales y las variables nominales, el PIB real y el PIB nominal, o el consumo real y el consumo nominal, el ingreso real, el ingreso nominal. ¿Qué los hace diferentes? La inflación. Así tenemos nosotros que hay tasas de interés reales y tasas de interés nominales. La diferencia entre ambas, pues, es la inflación esperada. Así, por ejemplo, si yo tengo una tasa de interés nominal, ¿verdad? Vamos a suponer, le voy a poner R, que es igual. Pues si tengo una tasa de interés del 18% anual y la inflación esperada es del 10%, la tasa de interés real es del 8%. ¿Sí? Significa que este 10% se lo está comiendo la inflación y lo único que está generando es un 8%, ¿verdad? Esta inflación es esperada, no la pasada, puesto que eso ya no tiene mucha relevancia, sino lo que es relevante es la inflación que se espera que vaya a venir, porque yo voy a pagar intereses en el futuro y no los voy a pagar hoy, ¿verdad? Así, si yo voy a pagar un crédito con el 18% anual, aquí no hablo de capitalización, nada, todavía no la convierto. La tasa de interés nominal del 18%, ¿cuál será la tasa de interés real? Pues le quito la inflación esperada. Se espera una inflación en el periodo de tiempo o en el año de 10%, entonces mi tasa de interés real es del 8% nada más. Si el banco me paga el 8% por el rendimiento de alguna inversión y la tasa de inflación es del 10%, ¿cuál es la tasa de interés real? Pues del menos 2%, ¿no? Si aquí me pagara nada más el 8 menos el 10, pues va a ser menos el 2. En realidad me va a dar un rendimiento negativo. El 8% que me pague el banco no me va a recuperar ni siquiera la inflación que se da en el año. Por eso es importante saber acerca de la relación entre la inflación y las tasas de interés. Bien, pues ese sería el tema de esta semana. Espero yo les haya sido de utilidad, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y cómo sabes cuál va a ser la inflación? Bueno, las instituciones financieras y ¿Quién te lo indica o básicamente el dónde lo Banco puedes obtener Central, esa información? el Banco de México, el Banco de México hace pronósticos y estima una inflación para el año, ¿verdad?
Igual el INEGI, pues por su actividad que realiza, genera también esa información, pero la inflación esperada oficial es la que, si se le pudiera llamar así, ¿no? Es la que el Banco de México pronostica, ¿sí? Es la que se espera que resulte ser, puesto que ellos son los que implementan las políticas monetarias para alcanzar ese objetivo. Ahorita con el incremento de las tasas de interés que están dándose en el Banco de México y acompañado de políticas que pues se espera que resulten, ¿no? Ya ven que hubo por ahí hace el año pasado que hubo un acuerdo entre algunos comercializadores de productos para que no incrementaran los precios y que la inflación no se disparara, pues esa es una manera de tratar de controlarla, además de las tasas de interés. Y tienen ahora anunciando que va a haber un convenio con el gobierno de Brasil, de Argentina y por ahí de algún otro gobierno, creo que con Cuba, algún gobierno de, de los que son afines al gobierno actual, y pretenden que hagan un convenio para que la inflación no crezca. ¿Cómo? Pues vendiéndonos productos a menor precio de lo que nosotros los compramos en otro país, o a lo mejor los que producimos aquí, pero pues la medida no sé qué tan acertada sea. Lo que sí sé es que la estimación del Banco de México va a quedar por debajo de lo que es la realidad. Si te dicen que va a ser del 10, pues muy posiblemente esté un poquito arriba del 10, ¿verdad? Pero es la única que tenemos, Adrián. Sí, Jessica. Sí, maestro, referente al cuestionario que viene en la actividad de la semana, supongo que ahí vienen algunos problemas. El cuestionario de esta semana. Sí, así es, profe. Es un cuestionario de 10 preguntas y no lo he checado, pero decía ahí que leyéramos unos problemas del libro. Sí, Me imagino que es los que acabamos de ver. sí, son problemas relacionados, todos con el material que tenemos ahí. Déjame abrir yo algunas preguntas para darles una idea, permítanme. Voy a, voy a detener la grabación.